Había algo roto en mí esa mañana. No en el sentido en que los humanos usan esa palabra, como excusa, como poesía barata. Roto de verdad. Una de mis serpientes llevaba horas sin moverse. Colgaba contra mi cuello como una rama muerta, sin calor, sin peso vivo. Y el suelo bajo mis pies, piedra antigua, piedra que había sostenido mis pasos durante siglos, tenía una grieta nueva, fina, casi invisible, pero yo la sentí antes de verla. Llevaba siglos sin sentir nada nuevo. Me quedé mirando esa grieta como si pudiera decirme algo, como si la tierra tuviera palabras que los dioses nunca se molestaron en pronunciar. Y fue entonces cuando la escuché. Pasos, lentos, con ese ritmo particular que tienen los cuerpos cuando ya no le temen al dolor, cuando lo que más pesa no son los huesos, sino lo que cargan adentro. Me giré. Una anciana estaba de pie en el borde de mi territorio, pequeña, doblada por algo que no era solo la edad. Tenía las manos cruzadas sobre el pecho, apretando algo contra sí misma con una fuerza que no correspondía a ese cuerpo gastado. Sus ojos no me buscaron con miedo, me buscaron con algo peor, con alivio, como si llevar décadas cargando algo insoportable y finalmente encontrar a quién dárselo fuera lo más parecido a respirar que había sentido en años. No la petrifiqué y hasta hoy no sé bien por qué. Debí haberla convertido en piedra. Eso habría sido lo correcto, lo que el mundo esperaba de mí, lo que yo misma me había acostumbrado a esperar de mí misma. Una intrusa en mi territorio, sin permiso, sin escolta, sin ninguna de las ofrendas que los aldeanos dejaban a distancia cuando necesitaban algo y no tenían otra opción. Solo una mujer vieja, de pie en la orilla de lo que era mío, apretando algo contra el pecho, como si ese algo fuera lo único que la mantenía en pie. No la toqué. Me acerqué despacio. Mis serpientes se movieron hacia ella. Instinto antiguo, siempre el mismo. Pero algo las detuvo antes de que yo diera la orden. Se quedaron quietas, tensas, atentas, como si reconocieran algo que yo todavía no podía nombrar. La anciana no retrocedió. Eso era inusual. Los que llegaban hasta aquí, y llegaban pocos, muy pocos, siempre retrocedían un paso cuando mis serpientes se orientaban hacia ellos. Era involuntario. El cuerpo humano sabe cosas que la mente tarda en aceptar, pero ella no. Se quedó exactamente donde estaba, con esa postura de quien ya no tiene nada más que perder. «Sé quién eres», dijo. Su voz era ronca, usada, el tipo de voz que se forma después de décadas de callarse cosas importantes. «Y sé que puedes matarme ahora mismo, pero vine a darte algo que te pertenece». La miré sin responder. Tenía la piel del color de la tierra seca, cruzada por arrugas profundas que no eran solo del tiempo, eran del tipo de tensión que se instala en el rostro cuando se carga un peso que no se puede soltar. Sus manos, las que apretaban algo contra su pecho, tenían los nudillos blancos. El esfuerzo de ese agarre no era físico, era el esfuerzo de quien lleva años sosteniendo algo con la fuerza de la voluntad pura. «¿Qué es lo que cargas?», pregunté. Ella bajó los ojos un momento, solo un momento. Luego me miró de nuevo, y en esa mirada había algo que no esperaba encontrar en un ser humano parado frente a mí. Vergüenza, no miedo, vergüenza. «Una carta», dijo, «sellada. Lleva dentro de mí más tiempo del que puedo recordar con claridad. Hay días en que creo que ya forma parte de mi cuerpo». Abrió apenas las manos.
solo lo suficiente para que yo pudiera ver el borde del sobre. Cera negra, vieja, pero intacta. Algo en mí reconoció ese color. No supe por qué en ese momento. Lo sabría después. ¿Cómo llegaste hasta aquí?, pregunté. Caminando, dijo, como si fuera la respuesta más obvia del mundo. Nadie camina hasta aquí. Yo sí. Hizo una pausa corta. Tardé 3 días. Ya no tengo muchos días. No podía desperdiciar más. La estudié. Buscaba la trampa. Siempre hay una trampa cuando algo parece demasiado simple. Busqué al enviado detrás de ella, al hombre que la usaba de escudo, al dios que la movía como pieza. No encontré nada. Solo una mujer vieja que había caminado 3 días con algo apretado contra el pecho porque se le acababa el tiempo. ¿Cómo te llamas?, dije al fin. Orsa. ¿Y de dónde vienes, Orsa? Algo cruzó su rostro, tan rápido que casi lo pierdo. De donde debía haber venido, mucho antes, dijo. No me dio más que eso. Todavía. Me di la vuelta y empecé a caminar hacia el interior. Mis serpientes siguieron mirándola. Después de un momento, escuché sus pasos detrás de mí. Lentos, con ese ritmo quebrado de los cuerpos que ya no funcionan sin esfuerzo. Y supe que la había dejado seguirme sin haberlo decidido conscientemente. Eso también era inusual. La llevé a la sala interior. Piedra y sombra, como todo lo que era mío. No había lugar donde sentarse que no fuera el suelo o los bloques que el tiempo había dejado caer. Orsa se sentó en uno de ellos sin quejarse. Dejó las manos sobre las rodillas, con la carta todavía sostenida entre ambas palmas, y me miró como si estuviera esperando que yo le dijera cómo empezar. «Habla», dije. Ella asintió despacio. «Hay un nombre», comenzó. «Un nombre que tú no sabes. Un nombre que nadie te dijo. Y ese nombre es la razón por la que estás aquí, en este lugar, con esas serpientes en la cabeza y esa cera negra en los ojos cuando miras a alguien demasiado tiempo». Me quedé completamente inmóvil. Mis serpientes tampoco se movieron. «¿Qué nombre?», dije. Y mi voz sonó más baja de lo que pretendía. «El nombre de quien te entregó», dijo Orsa. «El nombre de quien fue a Atenea y le dijo dónde encontrarte. El nombre de quien hizo posible todo lo que vino después». El silencio que siguió no fue silencio. Fue el sonido de algo muy viejo moviéndose dentro de mí. Algo que había aprendido a ignorar porque no tenía cara, no tenía forma, no tenía a quien culpar con precisión. La traición abstracta es manejable. La traición con nombre propio es otra cosa completamente. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué no antes? ¿Por qué tú? Orsa bajó la mirada a la carta. «Porque ese nombre», dijo despacio, «era de mi familia». Lo dijo sin drama, sin lágrimas, con esa calma que tienen las personas que han tenido décadas para practicar decir algo terrible sin derrumbarse, pero la forma en que sus manos apretaron la carta, ese movimiento involuntario, ese último reflejo de quien todavía no está completamente segura de poder soltar lo que carga, me dijo todo lo que sus palabras habían omitido. Ella había vivido con eso toda su vida. «Sal de aquí», dije. No grité. No hice falta. «Medusa», empezó ella. «Sal». Mis serpientes se irguieron al mismo tiempo. Un movimiento sincronizado que no necesitaba interpretación. Ahora, Orsa se puso de pie, despacio, con el esfuerzo visible de un cuerpo que ya no obedece bien, y dio un paso hacia la salida. Luego se detuvo. Se volvió hacia mí una vez más. «Vine 3 días caminando», dijo.
Puedes echarme, puedes matarme, pero esa carta va a seguir existiendo aunque yo no esté. Y tú vas a seguir sin saber lo que dice. Se quedó ahí, de pie, sin retroceder más. Y yo me quedé donde estaba. El suelo bajo mis pies tenía esa grieta nueva, la misma que había visto esa mañana. La seguí con los ojos desde donde estaba. Una línea fina, casi invisible, que cruzaba la piedra de un extremo al otro de la sala. No la había visto antes de que Orsa llegara. Dejé de mirar la grieta y miré a la mujer. «Tienes hasta que oscurezca», dije al fin. Orsa asintió una sola vez. Se sentó de nuevo y empezó a hablar. ¿Te has preguntado alguna vez cuánto pesa un secreto que no es tuyo? Déjanos saber en los comentarios qué secreto ajeno cambió tu vida. Y si esta historia ya te tiene atrapada, dale like para que Medusa sepa que no está sola. Orsa habló durante mucho tiempo antes de llegar al nombre. Así funcionan los secretos que se han guardado demasiado. No salen de golpe, salen en capas. Primero los bordes, los detalles que parecen menores, los recuerdos que rodean el centro sin tocarlo todavía. Como si la persona que habla necesitara construir el contexto antes de poder pronunciar la parte que importa, porque la parte que importa sola no se sostiene. Necesita todo lo demás alrededor para que tenga sentido, para que sea creíble, para que no suene como lo que es. Una confesión que destruye. Escuché, no porque quisiera. Escuché porque algo en mí entendió que interrumpirla sería un error, que si la detenía, algo se rompería en ella, que no volvería a abrirse. Y yo necesitaba que siguiera abierta. Me habló de su infancia, de una casa grande, en el borde de una ciudad que ya no existe. Paredes blancas, olor a sal, el sonido constante del agua golpeando contra algo que no podía ver desde su habitación. Me habló de su padre, un hombre de voz baja y manos limpias, que nunca levantó la voz, pero que llenaba cada cuarto al que entraba de una tensión que Orsa tardó años en aprender a nombrar. Me habló de la forma en que ese hombre miraba a su madre, no con amor, sino con la atención fría de quien cataloga lo que le pertenece. Era el tipo de hombre, dijo Orsa, que nunca hace nada que parezca malo, que siempre tiene una razón, que siempre puede explicar por qué lo que hizo era necesario, era correcto, era lo único posible. La conocía, no a él específicamente, pero conocía a ese tipo. Lo había visto en cada era, con distintos nombres, con distintas ropas, con distintas justificaciones. El hombre que nunca se ensucia las manos porque siempre encuentra a alguien más dispuesto a ensuciarse las suyas. El hombre que construye la trampa y luego se sienta a distancia mientras otros caen en ella. ¿Qué hizo?, dije. Orsa no respondió de inmediato. Sus dedos presionaron la carta una vez, 2 veces, un gesto que no parecía consciente. «Fue a Atenea», dijo al fin. «No sé cómo llegó hasta ella. No sé qué le ofreció a cambio. Sé que fue. Y sé que lo que le dijo fue suficiente para que la diosa actuara». El aire en la sala cambió. No físicamente. No hubo viento, no hubo temperatura, pero algo se desplazó, como cuando una piedra cae en agua quieta y las ondas llegan a la orilla antes de que el sonido. «¿Cómo sabes que fue él?», pregunté. Mi voz era completamente plana. Había aprendido a hacer eso, vaciar la voz cuando lo que sentía adentro era demasiado grande para contenerlo sin que se derramara. «Porque lo escuché», dijo Orsa.
Tenía 12 años. Escuché la conversación desde el otro lado de una puerta. No entendí todo lo que decía. Era niña, había palabras que no conocía, pero entendí suficiente. Entendí que había entregado a alguien, que esa persona iba a ser castigada y que él creía que había hecho lo correcto. Y no dijiste nada. La pregunta salió más dura de lo que pretendía. Orsa la recibió sin moverse. Tenía 12 años, repitió. Y era mi padre. El silencio entre nosotras fue largo. No la juzgué. Habría querido hacerlo. Era más simple, más limpio, poder colocar la culpa y seguir. Pero conocía demasiado bien lo que significa tener 12 años y un padre cuya aprobación es la única forma de arquitectura que conoces, la única estructura que mantiene el mundo en pie. A esa edad, el miedo no tiene nombre, solo tiene forma. Y la forma del miedo de Orsa tenía la voz de ese hombre. ¿Cuándo decidiste venir?, pregunté, cuando supe que me quedaba poco tiempo. Hizo una pausa. Los médicos no lo dicen de frente. Lo dicen con los ojos. Cuando el médico ya no te mira a los ojos, sabes. Y en todos esos años, entre los 12 y ahora, no pude evitarlo. ¿Nunca? Orsa cerró los ojos un momento. Vine 2 veces antes, dijo. La primera, me detuve en el camino. La segunda, llegué hasta el borde de tu territorio y no pude dar el siguiente paso. Abrió los ojos. Esta es la tercera vez. Y no hay una cuarta. Algo en esa honestidad, sin excusa, sin adorno, me golpeó de una manera que no esperaba. Ella no venía a que la perdonara. Venía porque no podía morir con eso adentro. Eso era diferente. Más honesto de lo que la mayoría de los humanos es capaz de ser consigo mismo. Fue entonces cuando escuché los pasos, no los de Orsa. Esos los conocía ya. Ese ritmo quebrado, ese peso desigual. Estos eran distintos, rápidos, deliberados, con la cadencia de alguien que conoce el terreno o que está demasiado enojado para tenerle miedo. Orsa los escuchó también. La vi cambiar. La tensión que se instaló en su cuerpo fue diferente a la que había cargado desde que llegó. Esta era más vieja, más profunda. «Es mi hijo», dijo. Antes de que pudiera responder, Arcos apareció en el umbral. Era alto, con los hombros cuadrados de alguien que ha cargado cosas toda la vida. No necesariamente peso físico. Tenía la cara de su madre en la estructura, pero sin la suavidad. Todo en él estaba apretado, contenido, como una puerta que alguien ha empujado muchas veces sin lograr que abra del todo. Sus ojos me encontraron primero. Los vi calcular el riesgo, la situación, la salida, en menos de un segundo. Luego encontraron a Orsa, y todo el cálculo desapareció reemplazado por algo más antiguo y más simple. Miedo por ella. Y debajo del miedo, rabia. «Madre», dijo. Su voz era baja, controlada, el tipo de control que se ejerce cuando lo que se quiere hacer es gritar. «Vamos, ahora». «Arcos», dijo Orsa. «Ahora». Dio un paso hacia ella. «Todavía estás a tiempo, todavía puedes salir de aquí». «Ya estoy dentro», dijo Orsa. «Ya lo dije». Arcos se detuvo. Algo en él se quebró. No visiblemente, no dramáticamente, solo un pequeño colapso detrás de los ojos, como cuando alguien recibe una noticia que parte de él ya sabía, pero que seguía esperando que no fuera verdad. «¿Cuánto le dijiste?», preguntó. Todavía no me miraba a mí, solo a su madre. «Lo suficiente», dijo Orsa. «¿El nombre?» «Todavía no». Arcos exhaló. Un solo sonido. No alivio exactamente, sino la versión comprimida del alivio.
la versión de quien todavía cree que puede contener algo que ya empezó a desbordarse. Me miró entonces, directamente, con ese tipo de mirada que los hombres practican cuando quieren parecer más seguros de lo que están. «No tiene por qué seguir», me dijo. «Lo que sea que te haya contado, no cambia nada. Lo que pasó, pasó hace mucho tiempo. Mi madre es una anciana enferma que a veces confunde las cosas. Mis serpientes se orientaron hacia él con una precisión que no necesitaba interpretación. «¿Tu madre?», dije. «Ha caminado 3 días para llegar hasta aquí. No confunde nada». Arcos no respondió. «¿Y tú?», continué. «Llegaste después de ella. Lo que significa que la seguiste. Lo que significa que sabías a dónde iba. Lo estudié. Lo que significa que sabías por qué. El silencio que siguió fue diferente al anterior, porque en ese silencio, Arcos no negó nada. Y en ese momento entendí que el secreto que Orsa cargaba no era solo de su padre, era de su familia entera. Generación tras generación, pasado de mano en mano, como una deuda que nadie quería pagar, pero tampoco nadie podía soltar. «Sal de mi territorio», dije. Arcos miró a su madre una vez más. «Cuando ella salga conmigo», dijo. «¿Ella?», respondí. «Se va cuando ella decida». Arcos no salió, se quedó en el umbral. No adentro, no afuera. En ese espacio exacto donde los hombres como él suelen quedarse cuando no pueden avanzar, pero tampoco son capaces de retroceder. Esperando, calculando si había algo que todavía pudiera controlar. Yo lo dejé ahí. Volví mi atención a Orsa. Ella tenía los ojos cerrados, no de cansancio, sino de ese tipo de concentración que se necesita cuando el cuerpo duele. Pero hay algo más importante que el dolor que terminar. «¿El nombre?», dije. Orsa abrió los ojos. «Primero tienes que entender algo», dijo. «Tienes que entender lo que él creía que estaba haciendo». «No me importa lo que creía». «Te va a importar», dijo ella. «Cuando sepas el nombre, te va a importar por qué lo hizo. Porque si no lo entiendes, la información no sirve de nada. Solo se convierte en otro peso». La miré durante un momento largo. Mis serpientes se habían calmado. Seguían alertas, pero con ese tipo de quietud que precede a algo, no la quietud del descanso. «Habla», dije al fin. Orsa asintió. «Mi padre», comenzó, «creía que te estaba protegiendo». El silencio que siguió fue tan absoluto que escuché la respiración de Arcos desde el umbral. «Explícate», dije. Cada palabra separada. «Había rumores», dijo Orsa. «En esa época, en esa ciudad. Rumores de que alguien iba a usar tu imagen, tu poder, como arma. Que había un plan para llevarte a un lugar donde no pudieras escapar y usar lo que eras contra personas inocentes». Mi padre lo escuchó y creyó que si Atenea actuaba primero, eso no pasaría. Hizo una pausa. Se equivocó en todo, en cómo actuaría Atenea, en lo que te haría, en que su intervención fuera a proteger a nadie. Pero en ese momento, con la información que tenía, creyó que estaba haciendo lo correcto. «Creer que se hace lo correcto», dije, «no cambia lo que se hace». «No», dijo Orsa, «no lo cambia». «Entonces quiero que sepas que no fue odio», dijo. «Fue algo peor. Fue ignorancia con buena intención. Y llevo toda mi vida sin saber qué es más difícil de perdonar. Si el daño que se hace con crueldad o el daño que se hace
creyendo que se ayuda. Algo en esa frase me golpeó en un lugar que no sabía que todavía podía recibir golpes, porque yo también conocía eso. Había visto a dioses cometer atrocidades con la convicción plena de que estaban ordenando el mundo. Había visto a madres destruir a sus hijos con amor. Había visto a hombres arrasar ciudades enteras porque estaban seguros de que era necesario. La crueldad con conciencia es manejable. Puedes ponerle nombre, puedes colocarla en algún lugar de tu mente donde no te alcance, pero la destrucción que viene de la convicción honesta de estar haciendo el bien, esa no tiene dónde ir. Fue entonces cuando Arcos se movió, no hacia la salida, hacia Orsa. Cruzó el umbral de golpe, con esa velocidad que tienen los hombres cuando deciden que el cálculo ya no funciona y que solo queda actuar. Se colocó entre su madre y yo, un gesto instintivo, protector, que en otro contexto habría podido llamarse amor. Y extendió la mano. «La carta», dijo. «A su madre, no a mí. Dame la carta, madre, por favor». Orsa apretó el sobre contra su pecho. «Arcos, si eso sale de aquí», dijo él con la voz ya sin el control anterior, «se acaba todo. ¿Entiendes? Todo lo que papá construyó, todo lo que nosotros, todo lo que él destruyó». Lo interrumpió Orsa. Su voz era pequeña, pero no vacilaba. «Eso es de lo que hablas, Arcos, no de lo que construyó. Madre, llevo 83 años cargando esto». Orsa levantó los ojos hacia su hijo. 83 años. He vivido con eso al despertarme y al dormirme. He vivido con la cara de esta mujer en mi mente cada vez que alguien me preguntaba cómo estaba. Y yo respondía bien, porque no había otra respuesta posible. Su voz no se quebró, pero algo detrás de ella sí. «No voy a morir con esto adentro. No puedo». Arcos la miró durante un momento largo. Luego extendió la mano hacia la carta con más fuerza. Ya no era un ruego, era otra cosa. Y Orsa se echó hacia atrás. El movimiento fue torpe, el equilibrio de un cuerpo que ya no responde bien, y por un momento pareció que iba a caer. Mis serpientes se lanzaron antes de que yo lo decidiera. No lo mordieron, se interpusieron. Una barrera viva entre Arcos y su madre, escamas y peso, y ese sonido bajo que hacen cuando están a punto de algo. Arcos retrocedió un paso, solo uno, pero lo dio. Me coloqué entre ellos. «La carta», dije, «es de ella». Miré a Arcos directamente, y lo que hay adentro lleva mi nombre. Eso me da más derechos sobre ella que cualquier cosa que tú puedas reclamar. Arcos respiró. Una vez, 2 veces. «Si se entera», dijo al fin con voz baja, «¿qué vas a hacer con eso?» Era una pregunta real, no una amenaza. La pregunta de alguien que genuinamente no sabe, que ha vivido tanto tiempo protegiéndose de las consecuencias, que ya no puede imaginar qué forma toman cuando finalmente llegan. «No lo sé», dije. Y era verdad. Todavía no lo sé. Algo en esa honestidad pareció desarmarlo más que cualquier amenaza habría podido. Se quedó ahí, sin moverse, mientras Orsa se acomodaba de nuevo y sacaba la carta de entre los pliegues de su ropa. La sostuvo frente a mí. No me la entregó, solo la sostuvo, como una ofrenda que todavía necesita un momento antes de cambiar de manos. El sello de cera negra brilló levemente en la poca luz de la sala. «El nombre que está adentro», dijo Orsa, «es el de mi padre». Hizo una pausa larga. Se llamaba Creto. El nombre cayó en el silencio como una piedra en agua. Creto, un nombre. 2 sílabas.
nada que yo hubiera escuchado antes. Y eso era lo más extraño, lo más perturbador. Después de siglos de buscar en mi memoria, después de siglos de intentar reconstruir ese momento desde todos los ángulos posibles, el nombre que había imaginado que lo causó, todo era uno que nunca había cruzado mi historia visible. Era alguien que nunca supe que existía. Un hombre que cambió todo sin que yo supiera que estaba ahí. Orsa me tendió la carta. La tomé. La cera negra estaba fría, antigua. Pero cuando mis dedos la tocaron, cuando las escamas de mi piel entraron en contacto con ese sello que había sobrevivido 83 años, se disolvió, silenciosamente, sin drama, como si siempre hubiera estado esperando exactamente ese contacto para poder soltarse. La carta se abrió sola. La carta no era larga. Eso me sorprendió. Había imaginado que algo capaz de sostener el peso de 83 años sería extenso. Páginas, explicaciones, la arquitectura compleja de una culpa que ha tenido décadas para construirse. Pero era solo un pliego. Letra apretada, inclinada hacia la derecha, con esa caligrafía de quien escribe rápido porque tiene miedo de cambiar de opinión. Era la letra de un hombre que sabía lo que había hecho. La leí una vez. Después la leí otra vez, más despacio, porque la primera lectura siempre es solo para sobrevivir al impacto y la segunda es para entender. Creto lo sabía, no lo había descubierto después. No había sido una revelación tardía, una culpa que creció con el tiempo. Lo sabía desde el principio. Sabía que lo que le decía a Atenea era una información incompleta, manipulada, suficientemente verdadera para ser creíble y suficientemente falsa para garantizar una respuesta desproporcionada. Había calculado que Atenea actuaría. Había calculado el tipo de castigo que seguiría. Y había calculado que ese castigo me sacaría del tablero de forma permanente, no para protegerme. Eso era la historia que le contó a su familia. Para proteger a alguien más, a alguien que tenía razones propias para querer que yo desapareciera. Razones que la carta nombraba con una claridad que no esperaba. Un nombre que yo sí conocía. Un hombre que sí había cruzado mi historia, que sí había estado presente en los momentos que precedieron a todo lo que vino después. La segunda capa. Así funcionan las traiciones reales. Nunca son simples. Siempre hay alguien detrás del que aparece primero, y alguien detrás de ese, y en algún punto de esa cadena siempre hay un creto. El intermediario que creyó que podía servir a dos fuerzas al mismo tiempo y salir ileso. Doblé la carta. Orsa me miraba. Arcos también, desde donde estaba. Había dejado de intentar contener algo que claramente ya no podía contenerse. Y ahora solo esperaba, con esa quietud resignada de quien finalmente entiende que algunas cosas no tienen vuelta atrás. Tu padre, dije, no actuó solo. Orsa asintió, apenas, como si lo hubiera sospechado siempre, pero nunca hubiera tenido forma de confirmarlo. ¿Quién más?, preguntó. Eso, dije, ya no te lo voy a decir. Ella me miró, no porque quiera protegerlos, aclaré, sino porque lo que hay en esta carta ya no te pertenece a ti. Te perteneció durante 83 años. Ya no. Orsa consideró eso durante un momento. Luego asintió de nuevo. Esta vez con algo diferente detrás. Algo que se parecía a alivio, pero más profundo. El tipo de alivio que no viene de resolver un problema, sino de finalmente soltar el peso de uno que ya no es tuyo cargar. ¿Sientes algo?, preguntó.
¿Diferente? La pregunta me tomó desprevenida. Lo consideré honestamente. Hice un inventario. Serpientes, piel, el espacio donde la maldición había vivido tanto tiempo que ya no sabía distinguir dónde terminaba ella y dónde empezaba yo. Y encontré algo. La serpiente que llevaba horas inmóvil se movió. Solo un poco. Solo lo suficiente. Pero se movió. Sí, dije. Orsa exhaló. Un sonido pequeño, casi inaudible, pero completo. Fue entonces cuando se dobló. No dramáticamente, no fue un colapso súbito, no fue el tipo de caída que pide atención. Fue el movimiento gradual de algo que ha estado en tensión demasiado tiempo y finalmente recibe permiso para soltarse. Se dobló hacia adelante y mis brazos la sostuvieron antes de que yo hubiera decidido moverme. Era liviana. Eso fue lo primero que pensé, que era liviana, que su cuerpo pesaba mucho menos de lo que el peso de lo que cargaba había sugerido. Como si el secreto hubiera sido parte de su masa durante tanto tiempo que sin él, lo que quedaba era apenas la estructura mínima de una persona. La sostuve. Mis serpientes se quietaron. No de tensión, sino de algo que no tengo otra palabra para nombrar más que respeto. Arcos dio un paso hacia su madre. Lo dejé acercarse. Se arrodilló frente a ella y tomó su mano entre las suyas, y en ese gesto, en esa rendición silenciosa, vi al hijo debajo del hombre que había intentado proteger lo que no podía protegerse. «Madre», dijo, «¿solo eso?» Orsa lo miró. Tenía los ojos claros, más claros que antes. «Ya está», le dijo. «Ya está, Arcos». Él asintió. Y algo en su cara se rompió de la manera que se rompen las cosas que llevan mucho tiempo sostenidas por la fuerza pura de la negación. Orsa murió antes de que oscureciera, tranquila, sin luchar, con la cara vuelta hacia la grieta en el suelo, que para entonces había crecido apenas un poco más, suficiente para que por ella entrara una línea de luz exterior, fina como un hilo, que cruzaba la piedra de un lado al otro. La primera luz que entraba en esa sala en mucho tiempo. Me quedé con la carta en la mano, mucho después de que Arcos se llevara a su madre. Me quedé mirando la grieta, pensando en el nombre del segundo hombre, el que estaba detrás de Creto, el que había puesto todo en movimiento, y en lo que haría con esa información ahora que la tenía. No lo sabía todavía. Pero por primera vez en siglos, la pregunta no venía acompañada de rabia. Venía acompañada de algo más frío, más preciso, más paciente. Conocía su nombre, y los nombres lo había aprendido esa tarde de una mujer de 83 años, con los nudillos blancos y 3 días de camino en los pies. Son más poderosos que cualquier maldición. La serpiente que había estado inmóvil desde la mañana se enroscó despacio alrededor de mi cuello. Y la maldición que había vivido dentro de mí durante siglos, como una cosa sin forma, sin bordes, sin rostro al que mirar, cedió, no de golpe, no con truenos ni con luz de los dioses. Cedió como ceden las cosas reales, despacio, en silencio, con el sonido exacto de algo que finalmente encuentra el lugar donde puede descansar. Esa noche, por primera vez, no soñé con piedra. Si esta historia te llegó al pecho, ya sabes lo que sigue. Suscríbete al canal para que las memorias de Medusa no te encuentren sin avisarte. Y mientras esperas la próxima historia que ya está ahí, en la pantalla, dinos:
¿Qué secreto ajeno cambia todo cuando finalmente sale a la luz?